Bien, recuerden que en esta unidad son muy importantes los ejemplos. Es decir, en la unidad, sí, hay un montón de cosas de ecología. En el ingreso, tanto, ahí está diciendo la Cami que en el examen de ingreso había muchas cosas. Tanto ecología como evolución son unidades que les toman porque nadie las estudia. Esa es la realidad. A ustedes les dicen, ¿qué preferís estudiar, circulatorio o evolución y circulatorio? O sea, la realidad es que se las toman porque nadie las estudia. Entonces, por eso se las toman. Y además, que en esta unidad son muy importantes los ejemplos. Para los que no han ido a rendir nunca, no saben, de cada cosa que vamos viendo siempre les mencionamos ejemplos. Entonces, tienen que saberse los ejemplos. Si yo les digo la jarilla, tienen que aprenderse el ejemplo de la jarilla. Si les digo el ejemplo del cangrejo, tienen que saberse el ejemplo del cangrejo. Porque la facultad directamente les pregunta puntualmente esos ejemplos. Entonces, por algo se los ponemos. Tanto en ecología como en evolución, es importante que cuando estudien, no dejen de lado los ejemplos, sino que también los incorporen, también los estudien y se hacen resúmenes, sino que muchas veces uno en los resúmenes los ejemplos no los pone. Bueno, en este caso sí. En este caso los ejemplos son tan importantes como la teoría. Así que vamos a empezar con esta hermosísima unidad en ecología. Sí, están todos los ejemplos en la unidad, sí, tanto en el cuadernillo como en el apunte de clase. Vamos a empezar entonces con la unidad de ecología. En la unidad de ecología, primero vamos a ver qué es la ecología. La ecología estudia las interacciones que hay entre los organismos y el ambiente. Ustedes me van a decir, ¿y esto a mí para qué me sirve? Bueno, la realidad es que ustedes van a entrar a la facultad y van a tener una materia donde van a analizar esto. Van a analizar los patrones poblacionales, ¿sí? Vamos a ver ahora algunos patrones, ustedes cuando entran a la facu profundizan, pero la realidad es que estos patrones que se analizan son muy importantes, porque esto nos permite darnos cuenta que todas las poblaciones son distintas, ¿sí? Que en muchos aspectos, en su crecimiento, en su mortalidad, las poblaciones son distintas, por más que nosotros pensemos que es todo igual, la realidad es que no es así. Y estos patrones sirven y mucho. Incluso ustedes del lado de la medicina, a ustedes les sirve saber, por ejemplo, si una población está creciendo, si una población tiene mucha gente en edad posreproductiva, porque es una población vieja. Entonces, son todos datos que a uno le sirven para hacer el análisis. Entonces, antes de empezar con eso, vamos a repasar algunos conceptos que ustedes vieron en la unidad número 1. ¿Qué era una población? Conjunto de individuos de la misma especie. Perfecto, que viven en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Una comunidad, Conjunto de poblaciones. muy bien, o conjunto de poblaciones o conjunto de individuos de distintas especies. Siempre recuerden que tenemos que agregar esto de que viven en el mismo lugar y en el mismo tiempo. ¿Sí? Ecosistema, Un sistema constituido por una comunidad de seres vivos en un medio natural que conviven. es decir, en criollo es la comunidad interactuando con su entorno. Es decir, si yo lo digo desde la definición, es la suma de los factores bióticos, es decir, los que tienen vida, con los factores abióticos, que son los que no tienen vida. La biosfera, lo que sigue, es el nivel, acuérdense que estos son niveles de organización, la biosfera, que es el nivel que sigue, es la parte de la Tierra donde hay vida, que va desde el fondo del océano hasta la punta de una montaña. Es decir, si lo hablamos desde la definición, es la zona de la Tierra en la que se encuentra la vida. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia con la ecósfera? Es el nivel que sigue. La ecósfera incluye a la biosfera, es decir, a los organismos vivos, pero también incluye las interacciones entre ellos y las interacciones con el agua, la atmósfera, es decir, en criollo, es el ecosistema global de toda la Tierra. Eso es la ecosfera. Entonces, fíjense que hemos visto todos los niveles de organización. Acuérdense que cuando vimos en la unidad 1 niveles de organización, los dividimos en niveles de organizaciones biológicos y ecológicos. Entonces, bueno, vamos a concentrarnos en esta unidad, en estos niveles de organizaciones que tenemos acá. Entonces, vamos a empezar por las poblaciones.
A las poblaciones hay diversas propiedades que se le analizan. Fue diciendo un poquito recién. Yo puedo analizar cómo crece, los patrones de mortalidad, la estructura etaria de esa población, su densidad y su distribución. Vamos a empezar por el crecimiento, el patrón de crecimiento. Y vamos a analizar algo que se llama tasa de crecimiento poblacional. Esa tasa de crecimiento es el número de individuos, el cambio en el número de individuos con el tiempo. Entonces ustedes me van a decir, ¿pero con qué tiempo? Cuando uno hace un estudio de una población, de lo que sea, una población de conejos, una población de bacterias o de lo que sea, uno siempre determina un intervalo de tiempo. 3 años, 1 semana, 2 meses. Entonces, por eso si ustedes se fijan, en la fórmula yo tengo la tasa de crecimiento y dice T más 1, porque considera un tiempo y el tiempo que sigue, que es el intervalo de tiempo que cada observador va a tomar en cuenta. Cada científico que esté haciendo el experimento o que esté investigando va a tomar en cuenta. Esa tasa de crecimiento es la multiplicación de la tasa de reproducción per cápita o crecimiento per cápita por el número de individuos totales que hay en el lugar, el número de individuos presentes. Ahora, cuando en una población yo no tengo migraciones, ¿qué son las migraciones? Y cuando individuos se van del lugar en donde están, O entran. Cuando entran, entonces, en una población donde no hay migraciones, es decir, que no llegan individuos, tampoco se están yendo, yo puedo calcular esta tasa de crecimiento con la natalidad menos la mortalidad. ¿Cuántos individuos nacen menos cuántos individuos se mueren? Entonces ustedes me van a decir, bueno, pero y en caso que haya migración, porque la realidad es que en las poblaciones siempre están llegando individuos nuevos o se están yendo individuos. Bueno, entonces en caso de que haya migraciones, yo lo puedo calcular con natalidad más inmigración, que llegan, menos mortalidad y emigración. Es decir, en criollo, los que nacen y llegan, menos los que se mueren o se van. Entonces, eso sería como la manera en que yo calculo la tasa de crecimiento. Ojo, porque no todas las poblaciones crecen de la misma manera. Uno siempre piensa, está creciendo, se está decreciendo. Pero la realidad es que no todas las poblaciones crecen de la misma manera. Por ejemplo, acá vemos un tipo de crecimiento, que es el crecimiento exponencial. Es un crecimiento que se caracteriza porque a medida que va aumentando o que va pasando el tiempo, se incrementa en forma constante el número de individuos. Fíjense que al principio el crecimiento es como más suave, pero después hace un pico. ¿Hasta cuándo va a pasar esto? ¿Hasta cuándo va a existir este crecimiento exponencial? ¿Qué piensan? mientras tengan los recursos para seguir creciendo. Exactamente, es decir, cuando se acabe esto, se fue, ya está, no puede crecer más. Pero además, como les dije, este no es un crecimiento que sea común a todos. Es decir, no es un crecimiento que siguen todas las poblaciones. Es un crecimiento que, por ejemplo, encontramos en microorganismos que están en el laboratorio. No sé si alguno ha tenido laboratorio en su escuela, pero donde yo puedo incubar a una temperatura que le guste, con humedad que le guste, con nutrientes que le gusten, bacterias. Claro, obviamente, tiene todo lo que quiere y obviamente va a tener ese tipo de crecimiento. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las especies oportunistas, que son, por ejemplo, las malezas, o también algunas plagas que pueden invadir algunas cosechas, y la población humana. ¿Qué van a decir? ¿La población humana? Sí, la población humana. Hay que entender, chicos, que, miren, les voy a mostrar esta gráfica que tienen acá, para que entiendan. Esto nos muestra las tasas de natalidad y de mortalidad de la población humana. Fíjense que acá está hasta más o menos el 2000. Sea viejo porque tiene 20 años, pero independientemente de eso, eso no cambió. Fíjense que yo puedo ver que a partir del año 1940 ha habido un decrecimiento abrupto de la tasa de mortalidad. Es decir, que cada vez se muere menos gente. Entonces, vamos a la lógica y volvemos acá. Si se muere menos gente,
tengo menos tasa de mortalidad. ¿Qué va a pasar con la población? ¿Va a empezar a qué? A descender, Si se muere menos gente, No va a crecer. a crecer. porque se está muriendo menos gente. Es decir, ¿por qué les parece a ustedes que a partir del año 40 puede haber empezado este decrecimiento en la tasa de mortalidad? ¿Por qué la gente se puede morir menos? ¿Qué les parece? Una mejora en la calidad de vida. Por ejemplo, Avance de la medicina. bien, ¿qué más? Las vacunas. Bueno, está dentro de Algo la- que ver con las guerras también. O nada que ver. depende de qué, porque la guerra mata, o sea, depende de qué, ¿sí? La falta de recursos. Pero piensen que estamos hablando de que hay menos muertos, que la tasa de mortalidad Enfermedades. Por se re- ejemplo, hubo un tiempo que estuvo la peste negra y se murió un montón de gente. bueno, entonces está bien, es un avance de la medicina. También, chicos, Por la alimentación. la alimentación, exacto, las dietas. Hoy en día, por más que creamos que no, hay más control sobre lo que comemos, cómo lo conservamos, hay más control de eso. Antes se comía lo que había, en cualquier estado de conservación. Entonces, hoy en día hay mayor cuidado sobre qué como y cómo lo como. Y eso también hace que la expectativa de vida aumente, que se muera menos gente. Es decir, antes, yo siempre le hago el chiste al Rodri, pero antes te morías por comer, aunque ahora hay gente que también, te morías por comer una lata de tomate. Entonces, la realidad es que con el correr del tiempo, esto hace que de vivir 40, 50 años o 30, que es lo que vivían antes, hay gente que vive 80, 90, 100. Entonces, claramente la tasa de mortalidad se ha ido reduciendo, pero ojo, la tasa de natalidad también se ha reducido. La gente no tiene tantos hijos como antes. Obviamente hay un cambio cultural, hay un cambio social, eso lo podemos discutir, es decir, son muchos factores que también hacen que, cambio económico, que la gente no piense igual que antes con respecto a la natalidad. Así todo, igual la población está creciendo. Eso depende mucho de la cultura también de cada uno, ¿sí? Si nos vamos a otros países, quizás no tengan la misma cultura que tenemos nosotros, o no piensen igual que pensamos nosotros. Independientemente de eso, tiene un crecimiento de tipo exponencial. Sobre todo por esta disminución en la tasa de la mortalidad. Ahora, hemos visto cómo crece. Vamos a ver cómo se muere. Si nosotros analizamos esta curva, en esta curva estamos analizando la mortalidad. La realidad es que esta curva me representa el número de sobrevivientes a medida que va avanzando la edad. Si yo analizo la hidra a cualquier edad tiene la misma probabilidad de sobrevivir. ¿Sí? Quiere decir que por lo tanto tiene la misma probabilidad de morirse a cualquier edad. Ahora, miren lo que pasa con la ostra. Si yo analizo la ostra, miren acá la poca probabilidad que tiene de sobrevivir y después se hace medio como constante la probabilidad de sobrevivir. Quiere decir que hay algo que pasa entre esta parte y esta parte, por lo que acá la ostra, tiene tan poca probabilidad de sobrevivir. Bueno, eso que pasa acá es que la ostra está en estado larvario. Entonces, cuando la ostra está en estado larvario, tiene muy poca probabilidad de sobrevivir, pero cuando se fija un sustrato y se vuelve adulto, su probabilidad de sobrevivir se vuelve constante. Ahora, miren lo que pasa con nosotros, los humanos. Dentro de todo, a medida que avanza la edad, tenemos la misma probabilidad de sobrevivir, excepto acá que hace una gran caída. Quiere decir que llega un momento donde la probabilidad de supervivencia es muy poca. Eso es aproximadamente al final de la vida adulta. Entonces, nuestra probabilidad de morirnos es la misma a cualquier edad, excepto cuando estamos llegando al final de la adultez, que las probabilidades de muerte se incrementan. Entonces, fíjense cómo 3 especies distintas tienen 3 curvas totalmente distintas de morirse. Y acá les agrego otro ejemplo, que es el de los chingolos, que para el que no sabe, son pajaritos, son aves los chingolos, que tienen la particularidad de que su curva de mortalidad o de supervivencia cambia en sus etapas de vida. Es decir, en su etapa temprana, hasta el año más o menos de vida, tiene una curva como la de la ostra, tiene mucha probabilidad de morirse.
¿sí? Se han hecho estudios donde se mostraban las nidadas, cuántos huevos podían sobrevivir, de esos cuántos a su vez podían crecer, y tiene una etapa hasta el año como mucho riesgo de vida. Pero después del año, su probabilidad de sobrevivir es la misma, es decir, es constante. Entonces fíjense cómo, según la etapa de vida donde está, también cambia su probabilidad de supervivencia y por lo tanto la probabilidad de morirse. Entonces, estos ejemplos que les estamos mostrando, los tienen que saber, sobre todo, bueno, los chicos que ya han cursado saben que se los preguntan, pero para los que no han cursado, tienen que saber que estos ejemplos se los preguntan así, tal cual. Hemos visto cómo crecen, hemos visto cómo se mueren, vamos a ver la estructura etaria. ¿Qué es esto? Esto me representa en una población qué cantidad de individuos tengo en distintas edades. Es decir, en una edad prerreproductiva, reproductiva y posreproductiva. Entonces, si yo veo acá, fíjense que las gráficas tienen diferentes formas. Estas dos parecen pirámides, más apuntalada o menos, pero son pirámides. Esta no, y esta tampoco. Fíjense que yo en estas dos tengo una buena base, es decir, que tengo gran cantidad de individuos en edad prerreproductiva, y miren lo que son los individuos en edad posreproductiva. Son muy pocos. Quiere decir que estas poblaciones que tienen esta estructura etaria tienen mucha cantidad de gente joven y menos cantidad de gente en edad posreproductiva. Entonces, claramente decimos que esas poblaciones están en crecimiento. Ahora, ¿qué pasa con esta? Fíjense que los individuos en edad prerreproductiva, reproductiva, más o menos constante, y la posreproductiva más o menos también. Entonces, tengo casi como la misma cantidad de individuos en edad prerreproductiva y posreproductiva. Entonces, una población que es estable, no está creciendo, pero tampoco se está achicando. Y la última, que es esta, fíjense que tengo menos cantidad de individuos en edad prerreproductiva que posreproductiva. Entonces, esto es una población que tiene más cantidad de gente más bien mayor y menos cantidad de gente más bien joven. ¿Cuál sería el problema de esto? ¿Cuál sería el problema de esto? De que haya mucha gente mayor y poca gente joven en una población. Que se pueden morir y te quedas sin población joven. ¿Y cuál sería el problema? Tenés como poca gente joven para cuando la gente grande se muera, hacer una población. O sea, que que si tengo poca gente joven, ¿qué no dejan? Que se reproduzcan. Es decir, no dejan descendencia. A mí lo que me importa de la gente en edad prerreproductiva y reproductiva es que son los que en futuro van a dejar la descendencia. Es decir, los de la reproductiva, los que están dejando descendencia, y la prerreproductiva, los que en un futuro van a dejar descendencia. Entonces, yo tengo una población más bien con gente grande y gente joven, y esos individuos de descendencia ya no pueden dejar. ¿Y qué puede pasar si no dejan descendencia? Y ellos se mueren. Se extingue. Exactamente, se extinguen. Entonces, las poblaciones decrecientes pueden llegar a extinguirse con el correr del tiempo. ¿Sí? Esa es la realidad. Entonces, por eso es que hay poblaciones que cuanto más gente en edad prerreproductiva y reproductiva tengan mejor, porque son los que van a poder dejar descendencia el día de mañana. Estoy hablando desde el lado de la ecología. Después se verá si quiere tener hijos, si no quiere tener hijos, pero estamos hablando desde el lado de la ecología. ¿Sí? Fíjense, esta gráfica que tienen acá es de la población de India. ¿Qué ven? Y que hay mucha gente chiquita, o sea, muchos niños, y después la gente grande, que hay cada vez menos. Eso puede ser porque tienen muchos hijos y después se van muriendo muy rápido. Bien, puede ser, perfecto. Fíjense que la mitad de la población es de menos de 20 años. O sea, toda la población está concentrada acá casi. Es más, se cree que si yo limitara la cantidad de hijos, ¿vieron que hay países que se limita la cantidad de hijos que se puede tener? Bueno, si yo limitara la cantidad de hijos, igual
la población seguiría creciendo por lo menos hasta el 2040. Es decir, recién en el 2040 se volvería estable, ni siquiera que empezaría a decrecer. O sea, si yo les limitara la cantidad de hijos que pueden tener, igual seguiría en crecimiento. Porque tienen cualquier cantidad de gente joven o en edad prerreproductiva y reproductiva, y miren la poca cantidad de gente adulta que tienen. Y les hago una pregunta, relacionándolo con lo que ustedes van a estudiar. ¿Por qué es importante esto para la salud? Y, por ejemplo, para brindar el acceso a métodos anticonceptivos en algunos países. Y bien, ¿y por qué más? Porque si vos sos un país donde, tipo Italia, tenés mucha gente en edad posreproductiva, ¿cuál es el problema? Y que Y se las pueden toman morir y los te quedas sin hospitales. gente joven. No, bueno, pero a nivel sistema de salud estoy hablando. ¿Cuál sería el problema? Y que menos gente que paga impuestos y peor sistema de salud. La realidad es que son los que usan el sistema de salud generalmente. Si ustedes se fijan, no olvidémonos que estamos en pandemia, ¿no? Pero la mayoría de las veces quienes más usan el sistema de salud es la gente grande, la que más medicamentos consume, la que más estudios tengo que hacerle, porque justamente todos, a medida que vamos creciendo, nuestro sistema en general se va debilitando, ¿verdad? Entonces, el sistema de salud no es lo mismo un sistema de salud donde en una población yo tengo toda gente joven que un sistema de salud donde la mayoría de mi población es gente grande. Entonces, eso también influye en el sistema de salud. ¿Se entiende? Es decir, todo tiene que ver con todo. La realidad es esa, la realidad es que es importante conocer si en una población yo tengo mucha gente joven, mucha gente grande, por todo eso que han estado diciendo. Porque no es lo mismo tener en una población más cantidad de gente adulta que más cantidad de gente joven. También depende si yo quiero controlar o no. A ver, si para las políticas que implemento, volvemos a lo mismo. Si yo veo que mi población tiene mucha cantidad de gente joven que está creciendo en forma descontrolada, y bueno, puedo aplicar estas leyes que hay en algunos países de reducir la cantidad de hijos que pueden tener. Pero si mi población es toda vieja y tengo poca gente joven, ¿puedo aplicar esta política? Y claro que no, porque no me sirve. Porque si entre que son pocos los jóvenes y encima les impongo una ley así, no me sirve. Entonces, esto es lo importante. También hay que saber conocer la estructura etaria de una población para estas políticas así. Entonces, hemos visto crecimiento, hemos visto mortalidad, hemos visto estructura etaria. Vamos con la densidad poblacional. Esto es más bien una definición, es decir, me representa el número de individuos que hay por área o por volumen. ¿Sí? Por ejemplo, esto que tienen acá es un diente de león, es una planta que me imagino que la habrán visto alguna vez, que da una alergia terrible, que es una planta que yo puedo calcular, por ejemplo, el número de individuos por metro cuadrado. Esto que tienen acá es un paramecium, y puedo calcular, por ejemplo, el número por un volumen determinado, por metro cúbico, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, esto también se puede hacer con la población humana. Cuando yo hablo de la densidad poblacional de un lugar, yo puedo decir cuántos habitantes hay por metro cuadrado en ese lugar. Para eso sirven los censos también. Yo puedo cuando se habla de las propiedades demográficas de un lugar, yo puedo calcular en ese determinado lugar cuántos habitantes hay por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, claramente, si yo calculo la densidad poblacional en Buenos Aires y la densidad poblacional en Mendoza, y claramente la cantidad de habitantes por metro cuadrado en Buenos Aires es mucho más que lo que hay acá. ¿Sí? Entonces, también esto se puede relacionar con nosotros, con los humanos. Que no es lo mismo que la distribución poblacional. Porque en la distribución poblacional, yo lo que analizo es cómo se distribuyen en el espacio, en un determinado espacio. Entonces, las poblaciones se pueden distribuir en forma uniforme o regular, en forma aleatoria o al azar, o en forma agrupada. ¿Qué quiere decir en forma agrupada? Que se distribuyen como si fueran manchones. Es decir, si yo analizo, estos puntitos me representarían a los individuos. Si yo analizo esto, por ejemplo, cuando yo ubico un individuo, tengo más probabilidad de encontrar otro individuo cerca. Entonces se distribuyen como en grupos. Esta es la forma
más común de la distribución en la naturaleza. Entonces, ¿quiénes van a experimentar esto? Y generalmente especies que tienen comportamiento social. ¿Qué significa comportamiento social? Buscan relacionarse con otros de la misma especie. Que buscan relacionarse. Nosotros somos seres sociales, necesitamos a los demás para, y hay muchos animales que también, necesitamos a los otros para protegernos, para alimentarnos, para reproducirnos, es decir, en este caso, hay muchos vertebrados que reflejan este comportamiento social. También los mejillones, los álamos, que alguna vez han visto, están como en grupos. Las aves, cuando no se están reproduciendo, y muchas veces con las plantas pasa con el agua. Por ejemplo, se van como agrupando cerca de donde hay fuentes de agua. Entonces se terminan distribuyendo por manchones alrededor o cerca de donde hay una fuente de agua. En este caso, fíjense que yo les aclaré las aves cuando no se están reproduciendo. Porque hay especies que pueden cambiar, o poblaciones, que pueden cambiar su distribución dependiendo del estadio de su etapa a donde estén, de su etapa de vida, diríamos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, este tipo de dispersión, que se llama uniforme, también se llama regular, los individuos, cuando yo encuentro uno, tengo menos probabilidad de encontrar otro. Porque se distribuyen en forma regular en el espacio. Entonces, por ejemplo, las aves, cuando se están reproduciendo, siguen este tipo de distribución. Entonces, fíjense que cambian su distribución dependiendo de la etapa en la que estén. También, por ejemplo, no sé si lo deben haber visto alguna vez, las golondrinas cuando se ponen en los cables, o especies que son muy territoriales. ¿Qué significa que sean muy territoriales? Y como que desplazan a otros a otras especies. Exacto, defienden mucho su territorio. Ganar más territorio, ¿no? Exacto. Entonces, como defienden su territorio, no quieren a nadie cerca. Entonces, claramente no van a tener una distribución agrupada, porque no quieren a nadie cerca. Entonces, la distribución que van a seguir en el espacio va a ser una distribución de tipo uniforme. Y existe otro tipo de distribución, que es esta, que es como al azar o aleatoria, donde cuando yo encuentro un individuo, no me incrementa ni me disminuye la probabilidad de encontrar a otro. Esto generalmente pasa en los microorganismos. Cuando yo cultivo microorganismos, por ejemplo, yo los cultivo, no sé si alguna vez, repito, alguno ha tenido microbiología, pero yo cultivo los microorganismos y la realidad es que aparece una colonia por acá, otro por acá, otro por acá, es decir, se distribuyen al azar. ¿Se entiende esto? Sí, Dani. Sí, sí. ¿Alguna, Sí, Dani. ¿Alguna duda hasta acá de lo que hemos visto? Muy Dani, No, hasta ahora no. nada que ver, o sea, sí, pero los leones, porque son muy territoriales, se agrupan con respecto a otros leones machos, ponele. Eso sería como uniforme, porque entre ellos, entre los machos se alejan, digamos, supongo. generalmente, Pero con las hembras no. pero lo que pasa es que se alejan generalmente cuando crecen. Pero acuérdate que tampoco pueden vivir alejados porque necesitan reproducirse y necesitan alimentarse. Claro. O sea que tampoco es que pueden ser totalmente aislados. Por ahí hay especies, como les digo, que en cierta etapa de su vida tienen un tipo de comportamiento y en otra etapa de su vida tienen otro. Entonces, por ejemplo, en la edad reproductiva necesitan acercarse porque justamente necesitan reproducirse, pero después no, entonces se alejan. Eso pasa en muchas especies, que cambien el tipo de distribución según en qué etapa están. Me preguntaban, ¿qué es la hidra, Vicky? Me preguntaste. ¿Qué es la hidra? Un bicho invertebrado. Me encanta la palabra bicho. Amo la palabra bicho. Sí, a mí también, es como que abarca todo, bicho. Abarca todo. Bicho es un perro y bicho es una cucaracha. Es un animal. Exacto, es un animal. Entonces, la hidra ya lo van a ver en el reino animal, y está muy bien lo que te han dicho los chicos, es un tipo de animal invertebrado, la hidra. ¿Sí? Está muy bien, pertenecen a los nidarios, perfecto. Está muy bien lo que les han dicho, perfecto. Bien, entonces, como yo les dije, en esta unidad los ejemplos son claves. Entonces,
nuestra querida jarilla. La jarilla es una planta. ¿A dónde la encuentro a la jarilla? Acá en Mendoza. Obvio, está en tu casa y probablemente la encuentras, ¿sí? La jarilla es una planta nativa, autóctona de Mendoza. De hecho, si alguna vez han ido a la montaña, muy normal encontrar jarilla, casi que les diría que es lo que más abunda, la jarilla. Se usa para muchas cosas, se usa para tiene un olor muy fuerte. Entonces, se usa a veces para hacer infusiones, para hacer jabones, perfumes, también ahí se hacen asados con jarilla, ¿sí? Aunque no se debería porque en realidad es que es nativa. Entonces, la jarilla tiene la particularidad de que su distribución depende de las precipitaciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo precipitaciones altas, la densidad, es decir, el número de jarillas por metro cuadrado también es alto y su distribución es agrupada. Ahora, si las precipitaciones son intermedias, la densidad es intermedia y la distribución es al azar. Y si las precipitaciones son bajas, la densidad es baja y la distribución es regular. Ojo, este ejemplo lo tienen que saber así, lo tienen que aprender, pero muchas veces cuando uno analiza el tipo de distribución que tienen, depende mucho del observador, de qué territorio yo considere o qué espacio considere. Porque yo a lo mejor, por ejemplo, miro una determinada planta en un pequeño territorio y digo, mirá, se encuentran distribuidas, no sé, en forma agrupada. Y cuando amplío mi campo de observación y veo el territorio más grande, no estaban agrupadas, estaban en forma regular, por ejemplo. Entonces también el tipo de distribución depende del campo de observación que yo considere. Porque por ahí en un territorio aparenta ser que es, no sé, agrupada, y la realidad es que si yo lo miro en un campo de observación más grande, era al azar, o era en forma irregular. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿A lo que voy? Mucho también depende de la observación. Bien. Entonces, hemos visto, como les dije, crecimiento, mortalidad, estructura etaria, densidad y distribución. Vamos con las estrategias de vida. Cuando nosotros hablamos de estrategias de vida, van a ver que al principio nos referimos a las estrategias reproductivas, pero la realidad es que involucra un poco más que las estrategias reproductivas, porque ya van a ver que esto influye en otros parámetros, como por ejemplo el crecimiento, o por ejemplo la supervivencia. Entonces la realidad es que, por más que yo a esto lo considere como, bueno, es la forma en que se reproducen, en realidad no afecta solo la forma en que se reproducen. ¿Qué es esto de las estrategias de vida? Se definen dos estrategias de vida, que es la estrategia R, que se llama pródiga, y estrategia K, que se llama prudente. Siempre imagínense la estrategia R, yo siempre les digo que lo relacionen con las ratas, porque básicamente es como un animal que vemos bastante seguido y que tiene características que por ahí nos acordamos más fácil. Es decir, por ejemplo, tienen muchas crías, las crías son de pequeño tamaño, no hay cuidado parental o poco cuidado parental, y la maduración de esas crías es rápida. ¿Qué quiere decir que la maduración sea rápida de las crías? Es como que ahí nomás pueden volver a ellos a tener crías. Es decir, que básicamente su tiempo para ser fértiles, para poder dejar descendencia, es muy poco. ¿Sí? Es decir, desde que nacen hasta que son fértiles y pueden reproducirse, es muy poco. Cuando yo me refiero a muchas crías o pocas crías, yo no me refiero a cantidad de embarazos, yo me refiero a la cantidad de crías que pueden tener por embarazo, diría. Que realmente las ratas no tienen una sola rata por embarazo. ¿Sí? Entonces, la realidad es que esta estrategia pródiga, o R, me da muchos números de descendientes, pero que tienen poca capacidad de supervivencia, tienen poca capacidad de sobrevivir. ¿Por qué les parece que tienen poca capacidad de sobrevivir? Por el poco cuidado, ¿Poco cuidado de quién? por parte de materno. Es decir,
Una, porque hay un poco cuidado materno, perfectamente, muy bien, perfecto. ¿Y cómo relacionarían ustedes el tema del tamaño de las crías con la cantidad de las crías? ¿Cómo lo relacionarían a eso? Mientras más chiquitas son, más crías pueden llegar a tener, ¿no? Claro, porque imagínense un elefante que tiene 5 elefantes, imposible. ¿Entienden? Entonces, cuanto más pequeña es la cría, o esa hembra, más crías puede llevar en el embarazo. ¿Sí? Entonces, hay dos cosas que van a favorecer acá. Una, que tienen una maduración rápida, entonces como tienen una maduración rápida, ahí nomás ya pueden dejar descendencia, lo cual hace que el crecimiento aumente, y además que tienen muchas crías por cada fecundación, es decir, por cada embarazo tienen muchas crías. Entonces son todos factores que lo que hacen es que la población crezca. Por eso vemos ratas por todos lados. No es la única especie que lo tiene, pero les digo para que se ubiquen un ejemplo que es cotidiano. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la estrategia acá? Que se llama estrategia prudente. Es todo lo contrario. Tiene pocas crías, las crías tienen tamaño más grande, la maduración es más lenta y en la mayoría de los casos hay mayor cuidado parental, es decir, hay un cuidado intenso de los padres hacia la cría. Entonces, volvemos un poco a lo mismo. Voy a dejar pocos descendientes, pero esos descendientes van a tener más capacidad de sobrevivir. Entre las cosas por las que va a pasar es porque tienen un cuidado intenso de la cría, ¿verdad? Entonces hay un cuidado, sobre todo en las primeras etapas de la vida, hay un cuidado grande de los padres. ¿Sí? Recién estábamos hablando con otro grupo de los chicos, y yo les decía que, por ejemplo, la especie humana, ¿dónde entraría la especie humana acá? Nosotros. ¿Dónde entraría? En estrategia acá. ¿Qué dicen los demás? En estrategia acá también. Sí, la acá. Bueno, es verdad, entramos en la estrategia acá porque generalmente por embarazo es pocas las crías que se obtienen o pocos los individuos que se obtienen, generalmente tienen más tamaño, hay una maduración lenta. ¿Qué quiere decir esto? Y que no es que se nace y ya se puede dejar una descendencia, pasan años hasta que se puede dejar descendencia, y en la mayoría de los casos hay un cuidado. Cuando nosotros hablamos de cuidado, el cuidado no es solamente, en este caso, si volvemos a lo humano, porque había chicos que me decían, pero puede ser R, porque hay gente que tiene muchos hijos. La realidad es que no hablamos, por eso aclaré, no hablamos de la cantidad de embarazos que uno pueda tener en la vida, sino hablamos de cuántas crías tengo por cada embarazo, o cuántos individuos tengo por cada embarazo. Son pocas las probabilidades de que nazca un mellizo, un trillizo. ¿Sí? Generalmente las mujeres tienen un solo hijo por cada embarazo. Entonces, por eso entramos dentro de lo que es la estrategia acá. Ahora, como les dije al principio, esto no es solo relacionarlo con la estrategia reproductiva que siga. Esto está relacionado también con el crecimiento de esa población. ¿Por qué? Y acá aparece un nuevo concepto, fíjense que ahí aparece otro crecimiento que tiene. Porque la realidad es que este crecimiento, que ustedes vieron al principio, donde yo veo claramente que el número de individuos aumenta bruscamente con el tiempo, este tipo de crecimiento es típico de una estrategia R, donde, como les dije, tengo muchas crías, y a su vez esas crías alcanzan la madurez muy rápido, entonces pueden dejar más crías. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a pasar? Y a medida que vaya incrementando la cantidad de individuos en edad reproductiva, más rápido va a crecer, porque más descendencia van a dejar. Ahora, si yo lo comparo con su capacidad de sobrevivir, miren lo que es la curva de supervivencia de la estrategia R. Claramente, yo veo que esta es la edad y este es el número de individuos. Miren en los primeros años de vida, pero hay cierto momento donde la capacidad de sobrevivir es muy baja. Quiere decir que son individuos que tienen corta expectativa de vida. No viven 80 años, no viven 90 años. Entonces, a medida que avanzan los años, su expectativa de vida, su capacidad de sobrevivir
cae bruscamente, o sea que por más que crezcan mucho, su capacidad de sobrevivir es poca, sobre todo a medida que van creciendo. ¿Se entiende esto? La relación entre cómo crece y cómo sobreviven. Sí. Sí, sí. Bien, entonces, fíjense ahora la estrategia K. La estrategia K, que es la prudente, va a seguir un crecimiento de tipo logístico. ¿Qué quiere decir esto? Es otro tipo de crecimiento, donde si yo miro la curva, este tipo de curva se llama curva S, los individuos empiezan a aumentar lentamente, pero llega un punto donde el crecimiento se vuelve constante. ¿Por qué pasa esto? Porque me acerco a este valor que se llama capacidad de carga, o K. ¿Qué era la capacidad de carga? ¿Alguien se acuerda? Era los individuos que puede soportar el ambiente, los recursos, digamos. Muy bien, el número máximo de individuos que el ambiente puede soportar. ¿Y por qué estará dado eso? O sea, ¿cómo hace el ambiente para controlar la cantidad de individuos que se pueden soportar? ¿Cómo Sí, hará porque eso? tipo, si hay cierta cantidad de agua, hay cierta cantidad de agua, no hay más. O sea, que ¿cómo lo controlaría? A ver, ¿con qué factores lo controlaría el ambiente a esto? Según los Con los factores recursos. ambióticos. Recursos, por ejemplo, Las limitaciones de los recursos. bueno, por ejemplo, la comida, ¿qué más? ¿Con qué otra cosa lo podría controlar? Los refugios. Eso, muy bien, también. El territorio disponible, la cantidad de agua. Es decir, el ambiente impone una presión, impone una cierta cantidad de límite de individuos que pueden sobrevivir. Entonces, cuando yo me acerco a esta capacidad de carga, si la población sigue creciendo, se va a terminar muriendo. Por eso, a medida que me acerco al límite, a la capacidad de carga, fíjense cómo el crecimiento se torna constante. Entonces, este tipo de crecimiento se llama crecimiento logístico. Ya lo vamos a ver mañana un poquito más en profundidad, pero este tipo de crecimiento es típico de una estrategia K. No crece indefinidamente. Obviamente que este tampoco, porque cuando se agoten los recursos, sigue el crecimiento. Pero fíjense que la curva, tengo acá una curva que se llama J, y acá tengo una curva que se llama curva de tipo S. Ahora, si yo miro la supervivencia de estos con estrategia K, ¿a quién se parece esta curva? ¿A quién se parecía esta curva de supervivencia? Al de los humanos. Exactamente, exactamente. ¿Qué quiere decir? Que en la mayor parte de la vida nuestra probabilidad de sobrevivir es la misma. Cuando llegamos al final de la edad adulta, la capacidad de sobrevivir cae. Esto también nos demuestra que los individuos con estrategia K son individuos con una expectativa de vida más larga. ¿Sí? Entonces, esto hace que en la mayor parte de la vida la probabilidad de sobrevivencia sea la misma. Olvidémonos que hay pandemia, olvidémonos de los infartos, olvidémonos de las enfermedades, y la mayoría de la gente, la mayor parte de la población, se muere al final de la vida adulta. Entonces, por eso la curva de supervivencia cae. ¿Entienden? ¿Alguna duda de la estrategia KIR antes que sigamos y me olvide? Dani, ¿puede ser que una especie tenga las dos estrategias a lo Eso largo de su vida? en este momento. Me lo sacaste de la boca. En la ecología no es todo tan blanco y negro K o R. ¿Sí? Hay especies que, por ejemplo, en una etapa de su vida tienen estrategia R y en una etapa de su vida tienen estrategia K. O, por ejemplo, la estrella de mar pone muchos huevos, ustedes me dirían, es R, pero sin embargo son individuos que viven mucho tiempo, que es una característica del K. Entonces, muchas veces pasa que pueden tener ciertas características de R y ciertas características de K. Eso depende de la especie. No todo es tan puro como o soy uno o soy el otro. Pueden haber especies que tienen características de los dos. Sí, sí pueden haber. ¿Se entiende? Sí, Dani. Sí, se entiende. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No, no. Vos recién mencionabas, No, perdón, lo de la estrategia, No te escuché, Cami, lo que me estás diciendo.
Que vos recién mencionabas lo de la estrategia R y lo de la estrategia K, y que nosotros los humanos tenemos una estrategia de crecimiento K. Sí, Ahora, yo pregunto, ¿qué sí. pasa en esos países, como por ejemplo India o los países de África, que tienen muchos hijos y, o sea, poca expectativa de vida, que son chiquitos y todo? ¿Sería una Bueno, estrategia acá también? sí, porque vos igual la mayoría de las veces tienen un hijo por embarazo, la cría o el individuo, el hijo, le decimos cría porque es la descendencia, ¿verdad? No es que lo estemos tratando como animales, pero la realidad es que la cantidad de descendiente que dejas por embarazo generalmente es uno solo, hay cuidado parental, generalmente, maduran en forma, dentro de todo, tardía, entonces seguís cumpliendo muchas estrategias K, por más que se produzcan muchas reproducciones a lo largo de la vida. ¿Sí? Igual por embarazo seguís produciendo una cría. Por eso, a ver, cuando alguien tiene un mellizo, o un gemelo, o trillizo, es como, oh, porque la realidad es que no es lo normal. Entonces seguís siendo una estrategia K. ¿Sí? Seguís Ah, siendo, bien, entiendo. como les digo, hay excepciones, chicos, como en todo, o sea, puede haber alguna especie que tiene, por ejemplo, en el otro curso me decían, profe, pero no me acuerdo qué animal me dijeron, porque ya sinceramente me perdí, porque en el otro también me dijeron otro ejemplo, pero, pero hay una especie que tiene dos crías y las abandona. Sí, bueno, tiene pocas crías, sería acá, pero no tiene cuidado materno. Bueno, entonces fíjense que ahí tienen estrategia o características de la R y características de la K. Eso puede pasar. En la naturaleza no es tan todo o uno o el otro. Puede pasar que haya especie que tiene poca cría, la abandona y se va. ¿Sí? Pueden pasar. No siempre las estrategias K cuidan a sus crías. Entonces, bueno, es como les digo, la realidad es que empiezan como a haber una mezcla de las dos en algunos casos, de las dos estrategias. Y ya que estamos hablando de esto de la reproducción, ¿qué es mejor? ¿Reproducirse en forma temprana o en forma tardía? Depende para la especie. Bien, esa es una buena pregunta, una buena respuesta. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué opinan? Igual que la Cami yo. ¿Por qué sería mejor reproducirse en forma temprana? Y Para supongamos tener que hay una más especie que tiene descendencia. pocos, Para tener más descendencia, bien. ¿Qué me decías, Cami? que si hay una especie que tiene poca expectativa de vida, que se mueren rápido, le sirve a lo mejor tener muchos hijos, muchas crías, para que lleguen más a la vida adulta. Bien. ¿Y por qué sería mejor la tardía? Para los que dijeron tardía. Bueno, cuando yo puedo. Sí, lo que quiera. Sí, respondan, son libres de responder, por eso les pregunto. Bueno, porque, por ejemplo, si no es necesario, no tenés problemas en la vida adulta, podés prepararlos mejor para que afronten de la mejor manera la edad reproductiva. Por eso, puedes preparar mejor. Bien, va por ahí. Es decir, imaginémonos, por ejemplo, estas plantas. Esto es una tipo petunia, esas plantas que son anuales, que son plantas con flor. Claramente esta planta no se puede dar el lujo de esperar para reproducirse. Tiene que tener una reproducción temprana sí o sí porque se va a morir. Ahora, un árbol que vive 100 años, 50 años, no tiene urgencia de reproducirse. Lo que primero tiene que hacer es sentar raíces, hacer su crecimiento a lo largo, hacer su crecimiento a lo ancho y después empezar con el tema de la reproducción o largar semillas, por ejemplo. Aparte tampoco habría lugar para tener, no sé, muchos árboles así, ¿o No, no? eso también está limitado por el territorio, pero además, como es una especie que vive muchos años, no tiene apuro por empezar a reproducirse, porque va a vivir muchos años. En cambio, una planta que vive un año, si no se reproduce, chau, se pueden terminar extinguiendo. Entonces, como dijeron muy bien ustedes, también depende de la especie a la que yo me esté refiriendo. Y en el otro curso me hicieron una pregunta interesante que decía, ¿y qué es temprano y qué es tardío? ¿Cuándo lo consideras tardío y temprano? Y la realidad es que es muy buena la pregunta, porque depende de la especie. Es decir, si yo estoy hablando de la especie humana, bueno, nosotros vivimos 80 años y tardío diríamos, y a los 40 ya es más o menos tardío, ¿verdad? 50. Ahora, si yo considero otra raza, otra especie, en un perro, ¿qué considero tardío? Los 40 años no viven 40 años. Entonces,
El tardío y el temprano también depende de la especie que yo esté considerando, ¿verdad? De cuántos años viva esa especie normalmente. La mayoría de las especies no viven 80, 90 años como nosotros. Son muy pocas las especies que pueden vivir tantos años. Entonces, el temprano tardío dependerá de la expectativa de vida de esa especie en la que estemos refiriéndonos. ¿Sí? Bien. ¿Alguien quería preguntar algo? Yo, o Sí. sea, que tendríamos que hacer como un promedio, digamos. ¿Un promedio de qué? ¿De la especie o un promedio en general de las especies? De especie, por ejemplo, calculamos cuántos años vive y sabemos si es temprana o tardía. Claro, porque claramente, a ver, hagamos algo cercano a nosotros, un perro. Un perro no vive 90 años ni 80 años como nosotros. Vivirá 15, 14, 10. Entonces, claramente, ¿qué es temprano y qué es tardío? 15 años es tardío. 15 años para nosotros no es tardío. Entonces, fíjense cómo tenemos que considerar, como vos decís, Vicky, cuánto es la expectativa de vida de cada especie para saber si es temprano o es tardío. Un poco lo que les iba a decir acá, por ejemplo, miren, esto puse pero por poner la mayoría de los animales grandes o los mamíferos, tienen una reproducción de tipo tardía, porque es un poco lo que decía recién la Cami, es decir, cuanto más edad tiene, se supone que el cuidado parental es mejor, es decir, los padres están más maduros para poder afrontar el cuidado de la cría. De hecho, se ha Dani, demostrado, dime. entonces también depende o está relacionado con la estrategia que tenga cada especie. Por ejemplo, si tiene estrategia pródiga, por lo general van a tener una reproducción más temprana. Por supuesto, exactamente, por la madurez sexual. También está relacionado con eso. Perfecto, ¿sí? Exacto. Es más, como yo les digo, en la población humana se ha demostrado, no es que yo piense que se ha demostrado que la estrategia tardía es la mejor. ¿Por qué? Y porque se cree que las madres o los padres en general están más maduros para poder cuidar a su cría o poder cuidar a su hijo. Entonces se ha demostrado que en este caso, generalmente en la mayoría de los mamíferos, la reproducción tardía es más beneficiosa por la estrategia que sigue, porque es un poco lo que decía el Fran. Si tienen estrategia acá y tienen que cuidar la cría, tienen que estar preparados para poder cuidar la cría. Entonces, por eso se ha demostrado que la tardía, en ese aspecto, es más beneficiosa. Tiene más madurez los padres. Ahora, la temprana me permite dejar más descendencia. Bueno, entonces ahí está el dependiendo de qué especie consideremos. ¿Sí? Bien, vamos a lo último que vemos hoy. Población y su entorno. ¿Qué es esto? La densidad de una población, el tamaño de una población, depende de lo que se llaman factores limitantes. ¿Cuál les parece que podrían ser los factores limitantes de una población? Y las condiciones del ambiente, como el agua, la temperatura, el territorio disponible. El alimento, si es una planta, la luz, todo eso. Esta curva que ustedes ven acá, una campana en realidad, yo veo que tengo una franja que considero óptima, que es donde todos estos factores limitantes están es decir, en lo justo, tienen mayor abundancia. Tengo agua, tengo luz, tengo recursos, tengo territorio, tengo lugar para protección. Entonces, claramente, en esa franja, las poblaciones van a crecer y van a prosperar. Ahora, si yo me fijo, hay zonas que se llaman de estrés fisiológico, donde algunos organismos solo van a poder sobrevivir, pero la población no va a crecer. Y tengo otra zona que es de intolerancia, donde directamente el factor limitante está en tal nivel que no me permite que sobreviva nadie. Pero quiero que vean esto, uno siempre piensa que el problema es el déficit de agua, el déficit de suelo, el déficit de comida, pero fíjense que el exceso, como dice el dicho, ni el exceso ni el déficit, como digo yo, también puede ser riesgoso. Si a una planta yo le pongo agua de más y luz de más, la mato igual. Entonces, fíjense que en esta curva yo tengo zonas de tolerancia inferior y zonas superiores también. Porque también el exceso puede provocar la muerte de esa población. Si yo quiero agua, pero hay una inundación terrible, también puedo matar la población. Entonces, fíjense cómo en esta curva yo relaciono cómo una población determinada depende de sus factores limitantes, que, ojo, no son los mismos para todos.
Es decir, no es lo mismo los factores limitantes para una planta que los factores limitantes para otra, que para un león, que para un mono. Es decir, cada población tiene los factores limitantes de cada una, y no hace falta que sean los mismos, porque también depende de dónde vivo, de cómo vivo. Entonces, la realidad es que los factores limitantes, que es el entorno, vendría a ser, es muy importante y clave para que la población crezca o para la densidad poblacional que yo tenga. ¿Se entiende? ¿A lo que voy? Sí, sí, Dani. ¿Ha quedado alguna duda de lo que hemos visto hoy? ¿Muy aburrido? ¿Mucho hablar? No, estuvo bueno. Una pregunta. Estuvo bueno. A mí me gustó. Me alegro. Dime qué me ibas a preguntar. ¿Esto es lo mismo que la capacidad de carga o no? La capacidad de carga son los factores, sí, pero acuérdate que no todas las poblaciones tienen capacidad de carga, porque depende del crecimiento que tengan. Si vos tenés un crecimiento exponencial, supuestamente no tenés déficit de recursos, hasta que se acaben, obviamente. Entonces, para las poblaciones que tienen crecimiento exponencial, no, pero sí, esto es la capacidad de carga, que es el número máximo que podés de individuos soportar, depende de estos factores limitantes, sí, obviamente. Sí. Entiendo, gracias. De nada. Hemos llegado hasta acá por hoy con la teoría. Mañana vamos a seguir con la teoría. Cualquier duda que tengan me preguntan. Y espero que no haya estado muy